Buenas noches, mi nombre es Wilmar Cortés, curso Teoría General de los Sistemas. Esta es la actividad final. En este momento pues presento el artículo Actividad Final TGS, Industria Avícola y su sistema de producción. Como les dije anteriormente, mi nombre es Wilmar Cortés, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi correo es móvil.cortes@gmail.com. Entonces vamos a iniciar. En el artículo iniciamos con el resumen. Este documento está basado en la metodología Teoría General de los Sistemas, donde analizamos y consolidamos las actividades realizadas en los momentos 1 y 2 del curso. Se aplican las TGS a la industria de producción de pollo en Colombia, identificando el tipo de sistema, los subsistemas que intervienen en este proceso, las entradas y las salidas correspondientes. También se describen las funciones básicas del sistema. Aquí vemos las palabras claves: funciones básicas del sistema, procesos, entradas, salidas y tipo de sistema y metodología. Continuemos. Entonces, la introducción. Las TGS es el resultado de la investigación de los sistemas, donde identificamos un todo y de estas sus partes aplicando el enfoque sistemático. También lo comprendemos como un conjunto de subsistemas que interactúan conformando un todo. De esta manera se desarrolla una cadena de eventos que inicia con una entrada y finaliza con una salida, constituyendo la esencia de un sistema. Como dijimos anteriormente, pues es el desarrollo de las unidades del momento 1 y 2 del curso, ¿cierto? Entonces iniciemos. El proceso de producción de pollos, ¿cierto? Entonces, a partir de las TGS generamos un análisis profundo al proceso de producción de pollos, donde por parte del mercado nacional o internacional, ¿cierto? El proceso de producción de pollo se describe de la siguiente manera. Pues, el proceso comienza cuando desde la incubadora, donde se selecciona un huevo fértil que proviene de una granja. La incubación dura 18 días, luego se mueve a las nacederas durante 3 días dura allí. Seguido se genera una selección del ave. Ahí va por sexo, calidad y peso. Siguiendo a esto, continuamos con el proceso donde trasladan las aves a la granja de engorde, donde, pues, como dice granja de engorde, se encargan de alimentarlas hasta que cumplan el tamaño y el peso establecidos. Igualmente allí se encuentra también el ICA, donde certifica y verifican que esto se cumplan con los estándares de bioseguridad. Luego de esto, ahí en la granja, pues las aves o sea, su forma alimenticia o su forma de alimentarse es por medio de la soya, que traen las vitaminas, los minerales que necesitan para desarrollarse. Ya terminado este proceso, pasamos luego a la planta, donde se genera la recepción de las aves. Aquí se cumplen con un requisito, ¿cierto? Donde, pues, se verifica que las aves se encuentren sanas, que lleguen en ayunas para evitar cualquier tipo de contaminación. Después se pasa al proceso de evisperación, donde un oficial inspecciona. Luego del postmortem, aplicando la tolerancia cero a cualquier anomalía para evitar cualquier contaminación en la planta, ¿cierto? Después de esto se procede al enfriamiento. Es el proceso más importante para garantizar la inocuidad del alimento. La temperatura debe ser debajo de los 4 grados centígrados, lo cual debe ser obligatorio. Siguiendo este proceso viene el muestreo por parte del INVIMA, donde un médico veterinario verifica que se cumplan los estándares establecidos en la legislación colombiana. Pasamos después al desprece del ave, donde se fracciona en sus partes teniendo el control necesario, ¿cierto? Luego y después de hacer la fraccionamiento, se pasa al tema de cadena de frío, o sea, se traslada a cuartos fríos, donde deben continuar con su temperatura bajo 4 grados centígrados, ¿cierto? Después de los cuartos fríos ya, pues, pasa al tema de transporte, que es donde se distribuye el producto a los diferentes clientes.
Este es el proceso en sí del proceso de la industria, o en este caso pues la producción de pollo en Colombia para el consumo humano en Colombia, ¿cierto? En este diagrama pues representamos ese proceso, ¿cierto? Voy a aumentarlo aquí un poco pues para que lo veamos bien. Pues aquí, como ven, pues inicia la selección del pollo, la incubación, las nacederas, donde pues igualmente se verifica si está apto o no está apto. Pues si no está apto, y vuelve a comenzar el ciclo, ¿cierto? También pues se le aplican las vacunas, llega a la granja donde se hace el proceso de engorde. Después de que el ave cumple con sus características, se pasa a la planta. Luego de la planta hacen la verificación correspondiente de inocuidad, y pues si hay un proceso que no está, pues vuelve a comenzar el ciclo, ¿cierto? Entonces aquí continuamos. Se garantiza el enfriamiento, inocuidad, el muestreo del INVIMA, el desprece, el empaque, el almacenamiento, el transporte, y aquí finaliza. Pues es cuando le llega ya el producto directamente a los consumidores, ¿cierto? Entonces continuemos. Pues también en este momento 1 y este momento 2 del curso realizamos un enfoque sistemático al proceso de producción de pollo, donde encontramos las entradas. Estas entradas podemos, pues se mencionan unos ejemplos, ¿cierto? La entrada es el capital financiero, humano, huevos fértiles, las vacunas, el alimento concentrado de engorde, insumos para el empaque, estudios técnicos y normas legales. Estas son bueno, es la parte de entrada que se encuentra en este proceso de producción, ¿cierto? ¿Qué proceso encontramos aquí? Los procesos entendidos como el que transforma una entrada en salida, podemos mencionar los siguientes: proceso de incubación, proceso de engorde y sacrificio, el proceso de desprece, el proceso de almacenamiento y proceso de transporte, ¿cierto? ¿Qué elementos podemos encontrar en este sistema? Pues tenemos los pollos, los galpones, los bebederos, las granjas, los camiones, jaulas, plantas físicas, tanques. Entonces, ¿qué subsistemas podemos encontrar? Pues yo aquí resalté 3. Pues hay un sistema que es el tema de logística. Este sistema, pues como lo dice bien, es la parte que planea movimientos sobre la planta, la distribución del producto, todo ese tema, ¿cierto? También encontramos el de planeación. Este es un subsistema que se encarga de gestionar los recursos necesarios para estudiar y analizar el comportamiento y las tendencias, ¿cierto? Planea, verifica y busca el mercado, ¿cierto? Y el recurso humano, pues están los operarios, todo lo que es la planta humana que se encuentran desarrollando este proceso, ¿cierto? Aquí también encontramos las variables. ¿Qué variables encontramos aquí? La calidad del recurso humano, mantenimiento, bueno, los técnicos que generan mantenimiento de las máquinas, la calidad del alimento, vehículos especializados, operarios, sexo y calidad del ave, cantidad de alimentos, ¿cierto? Temperatura. Esas son las variables que intervienen sobre este sistema. ¿Qué operadores? Tenemos los huevos para iniciar el proceso, peso, sexo, calidad, tiempos de engorde, pesos del pollo, fraccionamiento del ave, muestreo, de INVIMA y empaque. Pues aquí los operadores están entendidos como las variables líderes que activan a las demás, ¿cierto? ¿Qué relaciones encontramos? Bueno, en estas se encuentran relaciones sinérgicas entre los subsistemas. En este, pues el psicosocial, el técnico, el administrativo, pues ya que todas dependen de todas, ¿cierto? El contexto, en este caso el contexto hace referencia a la población consumidora de pollo, la cultura de consumo que desarrolla la población consumidora de pollo, ¿cierto? Sigamos, entonces aquí en el homeostasis, las empresas productoras de pollo tienen un alto nivel de adaptación, ya que deben ir actualizando los posibles riesgos y cambios. Pues aquí en este caso es cuando, digamos, normalmente pues por ser una empresa o una industria avícola,
tienen factores externos que pueden afectar la producción, ¿cierto? Que esto, como una enfermedad o eso, entonces deben estar en línea con todo este tema, actualizarse constantemente, ¿cierto? Entropía es el desgaste del sistema que presenta por el transcurso del tiempo, lo cual puede llevar a aumentar la vigilancia, la bioseguridad. Pues esto también es todo el tema, digamos, si la planta ya es vieja, toca ir actualizando equipos, todo ese tema. No dejar que que la planta física, que la planta humana se vuelva obsoleta, ¿cierto? Entonces aquí tengo un diagrama de los subsistemas que conforman la empresa, o en este caso la empresa productora, productora de pollo, ¿cierto? Entonces, como vemos, aquí tenemos una entrada, aquí entran pues todas las materias primas, incluyendo pues el huevo, ¿cierto? Empaques, plásticos, galpones, todo ese tema que se requiere para que este sistema se desarrolle óptimamente, ¿cierto? Que tenemos también aquí, entran las normativas, los proveedores, ¿cierto? Aquí ya en el parte del centro encontramos lo que son los subsistemas, ¿cierto? Pues los iniciales serían el comercio, producción, tecnología, administración y finanzas, que son los encargados de que este proceso se desarrolle óptimamente, ¿cierto? Y pues la parte central, que es la presidencia de la empresa, ¿cierto? Como toda empresa, pues debe tener un jefe general. También encontramos la salida del producto, ya cuando sale hacia los clientes. Entonces, como ven, aquí tenemos en este caso pues es un almacén donde venden pollo, igualmente acá, ¿cierto? ¿Qué factores hay al momento de salir? Pues está la demanda. Esta demanda puede ser a nivel nacional o internacional, porque pues puede ser que la empresa exporte este producto. También pues otras cosas que pueden afectar esta producción es pues la competencia, ¿no? Pues uno puede sacar esto, pero pues si no logra uno vender, pues empieza a afectar el ciclo repetitivo que tiene este proceso, ¿cierto? Entonces continuemos. Aquí les muestro el organigrama de las funciones de la empresa de producción de pollos para el consumo en Colombia. Se identifica una presidencia y 5 gerencias, las cuales son los pilares para que el sistema de producción de pollo se realice de forma correcta, ¿cierto? Entonces, como les decía, miremosla acá, disculpen, encontramos presidencia, ¿cierto? La cabeza madre o el gerente, perdón, el presidente de la compañía, y tenemos 5 gerencias. Entonces esta gerencia de producción, donde encontramos los supervisores y los operarios de la planta, ¿cierto? Aquí tenemos la gerencia de tecnología, donde pues esta es una planta muy importante en las compañías. Tenemos los técnicos y los ingenieros de la infraestructura TI de la empresa, ¿cierto? Aquí tenemos la gerencia de finanzas, donde se eslogan tesorería y contabilidad. Gerencia de comercio, lo que es compras y ventas, y gerencia administrativa, lo que es la parte de recursos humanos y jurídica de la empresa, ¿cierto? Continuemos. Teniendo en cuenta que la industria de producción de pollo es un sistema abierto, se analiza como un caso de estudio las siguientes características del sistema y se detalla la siguiente tabla, ¿cierto? Entonces, características del sistema abierto. Descripción. Ciclos de acontecimientos. Entonces, los ciclos de acontecimientos son todos los ciclos repetitivos, son principales en el sistema. Entonces está la importación del pollo, está la transformación y empaque del producto, y está la exportación. Perdón, aquí era la importación de los huevos, fértiles, materiales, esto, y aquí ya pues la exportación del pollo, ¿cierto? Pues a nivel nacional o internacional, como habíamos hablado anteriormente. Entonces aquí también encontramos la entropía negativa, ¿cierto? La entropía negativa se puede definir como la tendencia natural de que un sistema se modifique según su estructura y se plasme en los niveles que poseen los subsistemas, ¿cierto? Bueno, un ejemplo es la planta y la cadena de frío. Si se llega a alterar esta cadena de frío, pues saben que pues el producto se altera y no se puede vender, entonces hay ya una pérdida
y pues el proceso de este sistema se altera, ¿cierto? Continuemos. Entonces, entropía negativa. Entonces, insumos de información. Los sistemas vivos reciben información, se transforman en trabajos realizados, los cuales permiten revisar y representar la falla, se puede hacer corregida, ¿cierto? Ejemplos: la cadena de frío que se debe tener al almacenar y transportar los pollos despresados. Para monitorear constantemente la temperatura se debe oscilar por debajo de los 4 grados centígrados, y esta falla se puede corregir al instante, ¿cierto? O sea, es verificar que efectivamente el cuarto frío, los carros con que hacen el transporte tengan esa temperatura para que se continúe con la cadena de frío, ¿cierto? Equifinalidad, ¿cierto? Todos los sistemas pueden alcanzar un estado final mediante una variedad de caminos, partiendo de diferentes condiciones: flexibilidad, adaptación y expresión de los objetivos, ¿cierto? Para cumplir esa meta de venta de la producción generada, se puede aumentar la cantidad de comerciales que buscan al cliente, busca la publicidad, que pueden generar que los clientes identifiquen el pollo que se vende en Colombia como parte nacional, o en la parte nacional o en la parte internacional. Es vender el producto, mostrar el producto, ¿cierto? También encontramos la interdependencia. Es un cambio que se puede generar en una parte del sistema, al cual puede afectar a los demás. Ejemplo: la demora del pago de los clientes hacia la empresa. Normalmente las grandes empresas manejan un pago entre 30 y 60 días. La demora en que alguno de los clientes pueda generar problemas en la producción, ya que no habría flujo de caja para que se compren las materias primas como vacunas, empaques, y esto puede generar pues el desarrollo del sistema, ¿cierto? La adaptabilidad. La adaptabilidad es la forma en que las empresas pueden afrontar los cambios que se puedan presentar en sus empresas: imprevistos, entorno, creación de capacidades para el autocontrol de la empresa. Ejemplos: enfermedades que puedan tener las aves, adaptabilidad al entorno climático, las granjas y adquisición de nuevas tecnologías para mejorar la producción. Pueden mejorar o disminuir los gastos, la variación de los precios del mercado. Esos son factores que pueden afectar o ayudar al proceso o al desarrollo del sistema, ¿cierto? Para que el sistema de producción del pollo de consumo humano sea un sistema viable, se identificaron las siguientes características. Bueno, autoorganización, ¿cierto? La autoorganización es un proceso en el cual alguna forma global o de orden o coordinación surge en las interacciones locales entre los componentes de un sistema inicial, ¿cierto? En este caso tenemos un ejemplo: cuando la producción de pollo es muy grande, la demanda es muy baja, ¿cierto? Cuando hay una producción muy grande y la demanda es muy baja, en cambios financieros se busca la manera de que la producción no se pierda, bajando precios, generando promociones, ofreciendo créditos. De esta manera se busca mantener el tope de ganancias y pérdidas que se puedan presentar, ¿cierto? Un autocontrol. Los sistemas de autocontrol son sistemas de gestión de carácter preventivo que le permiten realizar el control a los aspectos que influyen en él. Ejemplo: se observa cuando se intenta mantener la inocuidad del producto, algún tipo de contaminación externa. Por esto las revisiones periódicas que se hacen en la planta, o en las revisiones que se hacen en el pollo, todo este tema, ¿cierto? La autonomía. Este proceso es propio que tiene cada subsistema que interviene entre otros, ya que siempre se busca llegar al mismo fin, ¿cierto? Un ejemplo: cuando el área de producción, por alguna razón de los operarios de la planta, se accidenta o se enferma, se tiene una contingencia ya establecida que evita que esto se afecte la producción, Esto puede ser dependiendo a uno de los operarios, que se doble el turno, acomodando los turnos de 12 horas. Esto busca que la producción no se altere, ¿cierto? Continuemos. Entonces, también en estas unidades generamos un escrito con la TGS, donde nos indican por qué es adecuado el estudio
de las TGS sobre el medio ambiente, ¿cierto? Entonces la TGS es adecuada para el medio ambiente, ya que es posible validar, identificar los sistemas que existen y cuáles interactúan entre sí, ¿cierto? Identificar problemáticas, poder dar solución a muchas de estas. El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos sociales capaces de causar efectos directos e indirectos sobre los seres vivos y las actividades humanas, ¿cierto? El medio ambiente en sí es un gran sistema que a su vez tiene otros subsistemas, dependiendo mucho entre sí, donde interactúan. En este caso, pues les puedo dar un ejemplo, digamos, en este, pues, digamos, en las estaciones, cuando estamos en verano y hace demasiado sol, esto puede alterar pues las cosechas, ¿cierto? Pueden dañar las plantas. Entonces, al dañar las plantas, genera un problema a las personas que consumen. En este caso, pues nosotros. Ese es el sistema en general y los subsistemas que pueden alterarse, ¿cierto? Pues aquí tengo las referencias bibliográficas y eso es todo en este artículo. Muchas gracias, buenas noches.